Siempre el tema del transporte lo han basado quienes lo defienden al incremento en la normativa técnica, en que es técnico. Pero entonces respeten la normativa técnica. ¿Por qué iniciaron el proceso cuando aún no se cumplían los 2 años que establece la normativa técnica? ¿Por qué el proceso, como ya lo dije en una anterior entrevista, John, lo presenta una persona que tiene una relación directa con el consorcio de transportistas? Nosotros solicitamos ya al municipio de Loja que se convoque al segundo debate conforme lo establece la ordenanza de procedimiento parlamentario. Sin embargo, hasta la fecha, John, 20 de noviembre que se presentó ese oficio junto con la dirigencia barrial, no hemos tenido una respuesta, no hemos tenido un mensaje, no nos han avisado absolutamente nada. Y si es que se buscaba hacer una reforma a esta ordenanza, John, se debió hacerlo en febrero de 2026. Ahora, también hay que entender algo, y yo he sido muy crítico. La ordenanza sobre la cual se plantea esta reforma, la 055-2018, establece claramente una serie de artículos en la ordenanza que el consorcio de transportistas urbanos, el sistema intermodal de transporte urbano en Loja, debe cumplir. Pero ya le hago una pregunta, John. ¿Quién es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de ese contrato, de esa ordenanza? El municipio. Para poder contribuir con la seguridad, le pregunto a la ciudadanía que nos ve a través de lo del Momento Loja y a la gente que luego nos observará, ¿las unidades de transporte urbano constan todas con este botón de pánico? ¿Funcionan en todas las cámaras de videovigilancia? ¿Tienen todas las unidades acceso preferencial para las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas? ¿Se garantiza el respeto estricto a este espacio para esas personas? Pero como mencionamos, para el servicio que se entrega, para las unidades que hay, y si usted sale a la calle y le pregunta a la sociedad, a la gente que toma el bus día a día en las paradas, no solamente de la ruta troncal, porque en la ruta troncal quizás está un poco mejorado el servicio, pero si usted visita las otras rutas vamos a observar cómo la gente se queja muchísimo del servicio de transporte urbano porque realmente no está operando como debe operar según la ordenanza. El día de hoy al abogado Álvaro Ortega Samaniego, por si acaso. Así que un gusto saludarte, amigo Álvaro. Y bueno, vamos hablando de otro tema también más delicado. Con Sixto hemos hablado sobre este tema de los barrios, y a mí me apena mucho, aunque bueno, él no me lo dice abiertamente, pero yo sé que no les quieren ni siquiera contestar el teléfono ya a los asesores. Tampoco no sabemos cuántos asesores habrán mismo, porque con el Suco habían 2, con Bailón habían 3, luego fueron 2, bueno, ahora me dicen que hay de 5 para adelante. Y medio colegio de abogados también. Entonces yo supongo que debe estar súper asesorado jurídicamente, por lo menos, porque del otro no he visto mayor resultado. Pero bueno, en todo caso, con Sixto hablamos de estos problemas que se están generando y no hay viabilidad ni a los convenios, que es algo tan básico, que es darle seguimiento a lo que ya se vino armando, peor aún a las cosas nuevas que se podrían dar. Y yo veo que ustedes tienen un oficio que lo hicieron, al menos desde la FEGU en su tiempo, recientemente recibido el 20 de noviembre. Es decir, ya estamos llegando a un mes desde que se le entregó una información en donde ustedes nuevamente vuelven a hablar sobre el tema de lo que podría ser un incremento a la tarifa del transporte urbano. ¿Qué ha pasado con ese oficio? ¿Qué respuesta han tenido? La situación de ustedes, de los jóvenes, de los estudiantes también que utilizan este transporte urbano, ¿es igual que la de los presidentes barriales que no les contestan el teléfono a los asesores? Buenas tardes, Álvaro. Bueno, muy buenas tardes, estimado John. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Un saludo al pueblo de Loja, también a la gente del Cantón Sozoranga por ese aniversario de cantonización. Muchísimas gracias nuevamente por recibirnos. Realmente es sorprendente. Cada vez que hablamos del tema de la tarifa de transporte urbano con la sociedad, hablamos con los líderes universitarios a los cuales también representaba, con los líderes barriales, por supuesto, veíamos con mucha sorpresa, ¿no?, el tema de cómo se lleva este proceso. Como tú bien explicas, entendemos que dentro del Consejo Municipal existen muchísimos asesores que trabajan en esta situación de poder llevar un proceso jurídico de una manera correcta justamente para garantizar el mismo. Sin embargo, en el oficio que tú haces mención, que fue presentado el 20 de noviembre, nosotros solicitamos ya al municipio de Loja que se convoque al segundo debate conforme lo establece la ordenanza de procedimiento parlamentario. Sin embargo, hasta la fecha, John, 20 de noviembre que se presentó ese oficio junto con la dirigencia barrial, no hemos tenido una respuesta, no hemos tenido un mensaje, no nos han avisado absolutamente nada. Yo me he comunicado a través de vía WhatsApp con algunos de los ediles de Loja para consultarles acerca de esta temática, de esta problemática social. Siempre hay que manejarlo así porque realmente, John, lo hemos visto, la crisis económica viene en auge para la ciudadanía. Loja es una de las ciudades más caras en el país para vivir y un imposible incremento de la tarifa de transporte urbano significaría mucho un golpe en la economía de las familias lojanas que utilizan este servicio y por supuesto también en la comunidad universitaria, en los estudiantes que día a día utilizan el transporte urbano más de 3 veces al día.
Entonces es sorpresivo porque no se ha hecho un correcto estudio, porque parte desde el escenario jurídico entender que la normativa técnica de la Agencia Nacional de Tránsito establece que la revisión a la tarifa de transporte urbana se debe dar cada 2 años. Pero esta revisión técnica es para poderla modificar o para poderla ajustar. No dice que se debe aprobar o se debe rechazar un incremento de la tarifa de transporte urbano. Se debe revisar. Nosotros en febrero de 2024, estimado John, luchamos, y ustedes fueron testigos de esa lucha social, de esa lucha que hicimos de una manera organizada, con propuestas a través obviamente de estudios para defender la economía de las familias lojanas. Y ahora nuevamente se trata este proyecto de reforma a la ordenanza 055-2018 cuando no ha pasado el tiempo que establece la normativa técnica de la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Por qué la premura? ¿Por qué si no han pasado 2 años conforme lo establece la normativa sobre la cual yo siempre he dicho esto y lo recalco cuando me invitan a hablar de este tema? Siempre el tema del transporte lo han basado quienes lo defienden al incremento en la normativa técnica, en que es técnico. Pero entonces respeten la normativa técnica. ¿Por qué iniciaron el proceso cuando aún no se cumplían los 2 años que establece la normativa técnica? ¿Por qué el proceso, como ya lo dije en una anterior entrevista, John, lo presenta una persona que tiene una relación directa con el consorcio de transportistas? Son cosas que sorprenden y que luego nos digan, los invitamos a una socialización, vamos, le dejamos un oficio donde sea para que quede notificado, pero en la socialización ya les damos el informe hecho, todo lo que se hizo para que simplemente firmen que se ha socializado. Y luego en las páginas municipales se dice que ha habido socialización con los dirigentes estudiantiles, con los dirigentes barriales, con líderes colectivos, cuando vemos en la fotografía a los dirigentes de las cooperativas de transporte urbano. Ellos con el taxi, o ellos con el transporte urbano, perdón, básicamente. Para que un poco se entienda lo que en este momento tú acabas de decir, Álvaro, cuando hablas en este caso de que no han esperado los 2 años que contempla la normativa, hablemosle un poco en fechas para que la gente un poco lo pueda sobreentender al asunto, y es por qué ustedes, a pesar de las circunstancias económicas que se dan en el Ecuador y obviamente la falta de responsabilidad por parte del mismo gobierno no asumir determinadas competencias por las cuales también se está pidiéndoles que no se suba el pasaje, es que ustedes siguen peleando en este sentido, con este mismo tema. Sí, porque esto fue en febrero de 2024, y si es que se buscaba hacer una reforma a esta ordenanza, John, se debió hacerlo en febrero de 2026. Ahora, también hay que entender algo, y yo he sido muy crítico. La ordenanza sobre la cual se plantea esta reforma, la 055-2018, establece claramente una serie de artículos en la ordenanza que el consorcio de transportistas urbanos, el sistema intermodal de transporte urbano en Loja, debe cumplir. Pero ya le hago una pregunta, John. ¿Quién es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de ese contrato, de esa ordenanza? El municipio. Pero entonces, si el municipio, con sus concejales, con sus direcciones, con los encargados de controlar esta ordenanza, no lo hacen, también está habiendo una falencia de su parte. ¿Qué dice la ordenanza? Que todos los transportes urbanos de Loja tienen que tener un letrero LED para anunciar las rutas donde se circula. Le pregunto a usted, que también ha utilizado el bus, o a la gente que también le haya comentado este tema, ¿todos los buses del Cantón Loja contienen este letrero? No, yo no lo he visto. Otro tema más que dice a no ser que desde que ya no me subo en el bus, que es hace un mes. Yo utilizo el bus, pese a que, como le he dicho a algunos medios de comunicación, como bien lo decía Sixto anteriormente, creen que pueden hablar de la vida de una persona sin conocerla. Yo me subo al bus diariamente. Y exactamente hay que verlo también lo que dice la ordenanza. La ordenanza dice que todas las unidades de transporte urbano deben tener un botón de pánico para poder contribuir con la seguridad. Le pregunto a la ciudadanía que nos ve a través de lo del Momento Loja y a la gente que luego nos observará, ¿las unidades de transporte urbano constan todas con este botón de pánico? ¿Funcionan en todas las cámaras de videovigilancia? ¿Tienen todas las unidades acceso preferencial para las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas? ¿Se garantiza el respeto estricto a este espacio para esas personas? Entonces son cosas, John, que la ordenanza las establece y que da multas para los conductores que no cumplan con este trabajo. Y siempre es muy difícil hablar de esto porque luego viene el ataque mediático por parte del transportista, con quien siempre he dicho no tengo ningún tipo de revanchismo ni tampoco de enojo, pero sí tengo enojo cuando se quieren hacer las cosas mal, cuando no se cumple una ordenanza que está vigente del 2018 y que ahora quieran hacerlo solamente a costa del pueblo lojano y que siga pagando el pueblo lojano y no hay una mejora del servicio ni tampoco un control de la ordenanza que está vigente. Ahora, si nos ponemos en el papel del abogado del diablo, la ordenanza, no sé si recuerdas la fecha, más o menos en qué fecha está aprobada la última. 2018, 055. 2018, es decir, fue cuando ya se dio el tema del proceso de la revocatoria,
entró la nueva alcaldesa Piedad Pineda, ahí más o menos estamos hablando del 2018, porque el nuevo alcalde, en este caso de aquel entonces Jorge Bailón, llega en el año 2019. Si la ordenanza está aplicada desde 2018, habría también que hacer un análisis del 2018 hasta el 2025. Si está estrictamente establecido que cosa fulana se puede hacer y cosa mengana no se puede hacer, bueno, entonces yo creo que con este ámbito de desestabilización a la que le han sometido Loja en los últimos años, todos los alcaldes deberían estar sometidos a remoción del cargo, por no hacer ejecutar lo que dice en este caso la ordenanza. Si es que nos vamos a un mundo tan radical y hacer respetar las cosas como se deben, que no las han hecho respetar, entonces por eso todo el mundo hace aquí en este momento lo que le da la gana. Entonces, si vemos en ese sentido, todos hubiesen tenido causales para remoción del cargo. Por supuesto, John. Lo que pasa es que la ciudadanía no siempre entiende las garantías y los derechos que se encuentran consagrados en la Constitución de la República, que existen las causales para una revocatoria. Es un proceso largo, pero es que cuando hay que hacerlo, porque responde obviamente a la inoperancia de las autoridades de turno en poder manejar el Consejo Cantonal. Y vemos obviamente esto, como siempre lo hemos manifestado, es un sector estratégico. El transporte urbano es un sector que se debe tratar con mucha responsabilidad. Entendamos entonces que ahora, por ejemplo, con esto que hubo del subsidio al diésel, de la eliminación de ese subsidio, los transportistas reciben una compensación. Pero puede sonar repetitivo, John, puede sonar reiterativo de mi parte, pero yo me pregunto cada vez que hablo de este tema, ¿quién le subsidia al pueblo lojano? A la persona que vende día a día en el mercado, a la persona nuevamente que betunea los zapatos, al estudiante universitario, a la persona de la tercera edad. ¿Quién le subsidia a ellos? Mientras los transportistas sí reciben un subsidio por parte del gobierno, que incluso el presidente mencionó que posiblemente se alargue en el periodo del 2026, ¿quién le subsidia a la gente? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Consejo Cantonal? El Consejo Cantonal, a través de sus autoridades, tiene que exigir el pago al gobierno nacional de sus saberes, de los saberes que le adeuda el gobierno nacional, y el municipio de Loja tiene que trabajar verdaderamente en mesas técnicas que realmente sean de puertas abiertas, no sesgadas, no limitadas, no que sean dirigidas y en contra de un personal, en contra de una persona, de un dirigente, sino que realmente sean mesas favorables para Loja, que nos puedan permitir reunirnos y trabajar en beneficio de poder ver cómo hacemos para que el municipio, a través de sus contribuyentes, a través de lo que recaudan, pues puedan también solventar este subsidio a la ciudadanía si en caso quieren hacerlo. Pero como mencionamos, para el servicio que se entrega, para las unidades que hay, y si usted sale a la calle y le pregunta a la sociedad, a la gente que toma el bus día a día en las paradas, no solamente de la ruta troncal, porque en la ruta troncal quizás está un poco mejorado el servicio, aunque también vemos, por ejemplo, constantemente publicaciones de medios de comunicación donde se ve que algunas de las paradas permanecen cerradas, pero si usted visita las otras rutas vamos a observar cómo la gente se queja muchísimo del servicio de transporte urbano porque realmente no está operando como debe operar según la ordenanza. Muy bien, Álvaro, yo quiero preguntarte también sobre este tema porque hay que recordarle a la gente que en la última administración, en esta que estuvo el exalcalde Quesada, hubo también una premura similar a la que hay ahora. Hubo una premura similar. Por ejemplo, el jueves 4 de septiembre se llamó a sesión de Cabildo para tratar la ordenanza que analizaba ese tema de la tarifa de transporte y obviamente se pudo ver, según incluso la última entrevista que tuvimos con el director, el exdirector al menos de movilidad, Marlon Severino, nos mencionaba que este nuevo estudio, porque cada vez vienen cambiando y los estudios finalmente no les termina cuadrando mucho, ese nuevo estudio hablaba de un incremento de la tarifa de 30 a 38 centavos y la tarifa especial de 15 a 18 centavos. Pero no se ha podido dejar que se genere esto porque está lleno, como vos mismo lo dices, de vicios. Y también aquí hay que tener otra cosa bien clara. ¿Cuántos fueron de manera inicial cuando se hizo este tema del consorcio de transportistas urbanos, al menos para que den el servicio de los taxis urbanos? ¿Cuántos iniciaron? Transporte urbano son 237 unidades. ¿Cuántos están en este momento? 238. Ya, han aumentado un poco más. La pregunta es, a los que se les entregaron, ¿realmente son las personas que operan como una primera línea, como principal, o son solo dueños de la inversión y tienen choferes? Es que ese es otro tema, Ya, yo. entonces, ¿por qué pongo en este caso, por qué pongo estas cosas en este caso, amigo Álvaro? Porque es obvio que si una persona se endeuda, tiene que trabajar en lo que está pidiendo, en un servicio público. Ahora, si tú haces el papel de inversionista y tienes empleados, obviamente vas a tener menos rentabilidad y más riesgos de la inversión. Entonces, la finalidad de un servicio público es que personas que no cuentan con una fuente de trabajo y que arriesgan su capital privado
tengan esta oportunidad como un trabajo, pero para que específicamente ellos Mejore laboren. su condición de vida No y para todo, que ellos por se supuesto. vuelvan en contratistas o subdelegados de puestos para que otras personas manejen, sino ¿cuál es el sentido ahí? Yo cuando intervine en Comisión General y en la silla vacía, porque la información es pública, se ingresa a la Superintendencia de Compañías, se busca a los accionistas socios de cada una de las cooperativas. Le invito a la ciudadanía a que revise quiénes son dueños de algunas de las cooperativas y también sus árboles genealógicos. Que revisen ustedes ahí quiénes son los dueños de las cooperativas y que le pregunten también. Yo he conversado con algunos choferes de ellos que son subcontratados, no están afiliados al seguro, les pagan a veces lo que quieren. Entonces son temas delicados. ¿Quién hace ese control? Vuelvo y menciono, debería hacerlo el municipio de Loja. Pero no se hace un control de la ordenanza, pero se tiene una premura, o sea, inentendible de incrementar la tarifa de transporte urbano en Loja, como si fuera un logro, no sé para quién, lo digo así abiertamente, porque lo buscan cada vez, cada momento, pasan otras ordenanzas, otros temas importantes, como por ejemplo lo que hablaba Sixto, lo que pasa en los barrios como Ciudad Victoria, lo que pasa en El Plateado, lo que pasa con la vialidad, que no se terminan de construir los puentes que tenemos, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Loja, que son de total acceso, pero se está al tanto de la tarifa de transporte urbano y se busca que se incremente, pero cuando ya se les dice que algo está mal y se plantea propuestas para obviamente mejorar ese proceso y que no se vulnere y que se respete la economía de los lojanos, en cambio se atrasa. Mira, John, 20 de noviembre un oficio presentado al Cabildo de Loja que lo hicimos públicamente. Hay un video colgado en las redes sociales de las Juntas de Desarrollo Barrial, de la FEUNL, en mi perfil personal, y hasta el día de hoy no tenemos respuesta de un oficio de fecha 20 de noviembre del año 2025 exigiendo que se respete el debido proceso y que se entregue toda la documentación de por qué no se ha convocado a segundo debate. Es increíble. Sigamos, Alvarito, mientras en un cambio. No, y es increíble esto porque realmente nosotros nos sorprendemos de que haya bastantes trabajadores en el municipio de Loja, de que nos hemos comunicado con los ediles de Loja, con algunos de ellos, y cuando yo le consulté a uno de ellos, estimado concejal, este oficio que fue presentado hace algunas semanas en el despacho en archivo del municipio de Loja, ¿le llegó a su despacho? No hemos conocido de este oficio. Déjame pregunto. Otro concejal, no hemos conocido, pero quizás ya lo hablemos. Entonces realmente nos preguntamos, ¿por qué este trato a los dirigentes barriales? ¿Por qué este trato a la ciudadanía, a los dirigentes estudiantiles? Cuando lo que estamos exigiendo es el respeto estricto a las normas jurídicas que están aprobadas en el mismo Consejo Municipal, en la Constitución de la República del Ecuador, como le establece el debido proceso, y obviamente defendiendo la economía de las familias lojanas. Pensemos mal, Álvaro. ¿Será que ellos no les quieren tratar bien? ¿O será que realmente sí están perdidos y no saben lo que están haciendo ahí? Yo, entre esos casos que tú me planteas, preferiría que no me quieran tratar bien, porque sería total, o sea, ya es engorroso decirlo, pero no están haciendo bien el procedimiento. Pero yo prefiero personalmente que no tengan una relación de cordialidad en ese sentido, pero que hagan las cosas bien. Eso es lo que les exigimos a las autoridades, que trabajen en beneficio de su gente, de quienes los eligieron democráticamente a través de las urnas para que representen los intereses de la ciudadanía, no para que representen intereses personales, no para que a través de su ejercicio en el Cabildo de Loja busquen otros espacios. Eso está bien, pero hay que saber separar. Cuando uno es una autoridad local, autoridad nacional, tiene que ceñirse y regirse a lo que sus ciudadanos, a lo que las personas que los eligieron establecieron. Por eso es muy importante que nosotros siempre estemos activos y que exijamos, porque es nuestro derecho, que se respete al pueblo a través de las decisiones que hemos tomado en las urnas. Y por eso yo hago un llamado a la ciudadanía que estemos pendientes, porque esto afectaría significativamente a la economía de las familias lojanas. ¿Por qué te hacía la mención anteriormente? Porque yo les he preguntado a varios de los concejales que solo me contesten algo tan sencillo. ¿Cuántos asesores tiene la alcaldesa de Loja? Y algunos dicen, no sé, yo creo que 4, otros 3, otros 5, otros me dicen 6, otros hablan de un asesor incluso externo, también parece que pasa hasta en bomberos, pero nadie da una respuesta como tal. Entonces yo me pregunto, y me he preguntado seriamente, ¿realmente ellos no tienen una buena gana de querer exponer las cosas o transparentar las cosas que pasan en el municipio de Loja? ¿O realmente no tienen ni idea de lo que están haciendo? O sea, yo la verdad creo que me voy casi tirando al segundo. Tirando al segundo, porque que no conozcas cuántos asesores tiene la alcaldesa, con la que son prácticamente coidiarios. Oye, hermano, no sé en qué mundo estamos. Es increíble. No sé Mira, qué mundo cuestiones estamos. como las tuyas,
que no conozcan la organización interna del Consejo Municipal siendo autoridades, porque los ediles también son autoridades, y a veces no sé si es que ellos no entienden ese papel que tienen algunos o todos de ellos, pero son autoridades y que no conozcan cómo está el orgánico del municipio de Loja, cómo funciona. Incluso yo te voy a comentar algo que la ciudadanía lo pudo ver y que se revisa en el archivo histórico de tu medio de comunicación y de algunos medios más. Cuando yo hice mención en la Comisión General al Código de Ética del municipio de Loja, algunos concejales en ese momento se preguntaron si existía. Y estaba vigente. O sea, son cosas que a uno le sorprenden. Y realmente hay que hacer un llamado de atención a la clase política que tenemos en este momento, y también ser muy responsables las y los lojanos con las personas que elegimos para que nos representen, porque realmente vemos que hemos tenido un atraso, vemos nuestra vialidad atrasada, vemos nuestros barrios en algunos casos abandonados, y no todos son publicaciones en las redes sociales, que esto queda bonito, o que vamos a peatonizar esta calle por esto. Todo tiene que responder a estudios y tiene que ser reunido con la gente, con quienes realmente pues hoy sufren estos impactos. Y esto, como mencionó John, es un llamado de atención a la ciudadanía también, para que podamos juntos elevar nuestra voz en defensa de los derechos colectivos. Muy bien, Álvaro, quiero en este caso que poder también mencionar sobre la expectativa que tiene la gente, porque si bien es cierto, han sido varios los intentos de querer incrementar la tarifa de transporte urbano. Bueno, quizás los que tienen vehículos no les importa mucho, que digamos, pero tampoco se trata de quién tiene vehículo. Aquí la mayoría, aunque sea un carcacho viejo, yo digo ahí un corbichito de carro, tenemos alguna cosita, pero no significa que en este caso estemos utilizando el bus, o dejemos de ser menos sensibles con quienes en esta ocasión sí lo utilizan, porque es económico. O sea, en la práctica, dividiendo, para mí no hay mucha diferencia entre el bus y el bus cuando uno se lo utiliza mucho, y el transporte normal, porque van casi, en gastos van casi a la par, si es que lo vamos en este caso en niveles de consumo. Pero ustedes han logrado durante casi 2 años, de lo que yo tengo entendido, seguimiento de los últimos años, casi 2 años o 3, si más no me equivoco, me corriges ahí por favor, de que no se incremente la tarifa, porque cada año viene el mismo cuento, cada año viene el mismo interés, y no existe una mesa abierta. Por ejemplo, a mí me gustaría invitarlo a ti, a Sixto, al compañero de la Cooperativa de Transporte 24 de Mayo. Es más, producción, por favor, me gusta la idea, invitémoslos por favor para hacer en un solo día este tema, y debatamos las cosas delante de la gente, porque yo puedo llevarte una carga a un montón de mis amigos y te dejo a vos solito y te intimido solo con la cantidad de personas, pero en todo caso se ha logrado impedir que esto no se dé para incrementar, porque si fuera por los concejales, hace rato eso hubiese ya estado por otro lado. No, y recordemos cómo en su momento, en el 2024, lo dijeron. El Consejo Municipal decidió no aprobar el incremento de la tarifa de transporte urbano, cuando tú bien conocías y se hablaba ya tras bambalinas de los acuerdos que había para aprobar ese incremento, ¿no es cierto? Y fueron las juntas de desarrollo barrial, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y la ciudadanía quienes dijeron: no, esto no está bien hecho y esto no lo podemos permitir. Nosotros siempre hemos estado luchando para que esto no pase, para que no se incremente la tarifa de transporte urbano. No por comodidad, como tú bien dices, no hay que ser indiferentes, que la comodidad no nos haga ver, no nos quite no nos ponga una venda en los ojos. No podemos ser indiferentes con los que usan el bus, con los que usamos el bus, con los que realmente sufrirían el impacto de esta crisis. Y también obviamente entender al transportista, pero para esto tiene que liberarse el Consejo Municipal y quienes están debatiendo, armando esto internamente, de intereses personales. Tiene que ser un interés común en beneficio de toda la ciudadanía. Así que realmente es importante, como vuelvo y menciono, trabajar en conjunto. Yo acepto esta invitación que tú me haces. Es más, en la primera reunión que hubo previa a esta socialización que supuestamente hicieron para el incremento de la tarifa de transporte urbano en esta nueva ocasión, conversé con el nuevo presidente del consorcio y me dijo: dígame usted, y le puedo decir públicamente, me dijo: dígame usted qué falta para ir trabajando en arreglar, para ir trabajando en mejorar. Sentémonos con usted, le pido su número de teléfono para que podamos trabajar. Tenga, le di mi número de teléfono, me invita, lo espero. Hasta el día de hoy no he recibido una sola llamada del señor. Entonces el compromiso nuestro siempre ha estado. Lastimosamente vemos que con nosotros no es la conversación, sino que lo hacen internamente con otros actores, con ciertos beneficios que nosotros no sabemos que se manejan. Muy bien, Álvaro, agradecerte por llegar aquí. Álvaro Ortega Samaniego ha estado con nosotros. Se ríe nomás. Bueno, nosotros sabemos por qué nos pegamos en este caso la carcajada. Álvaro, gracias por venir acá a lo del Momento Loja, y te dejo con tu mensaje final. Y pues vamos a ver qué pasa. En todo caso, estamos atentos y vigilantes. Y nuevamente hago extensa la invitación, porque el día de ayer me comuniqué con uno de los representantes del consorcio de transportistas que me escribieron por otro tema un poco ajeno al tema del transporte, del pasaje. Pero bueno, la idea es eso, o sea, ya, ahora sí creo que es momento de debatir este tema
tanto el que da el servicio como quien se beneficia del servicio y que la gente lo vea, porque hasta el día de hoy yo te lo puedo decir, con esas sesiones de cabildo aburrida en donde hablan la mayoría de esta gente que no tienen idea, que no utilizan el bus y que solo quieren andar figureteando, es momento de nosotros hacer una y que la gente vea, sí, tanto el rol del uno como el rol del otro. Y bueno, saquemos también nuestras propias conclusiones. Podemos estar equivocados también, nunca se sabe, pero la idea es que la gente lo pueda ver y pueda ser claro. Tu mensaje final, sí, John, agradecerte nuevamente por la invitación, por recibirnos en este espacio comunicativo bastante visualizado por la ciudadanía y la provincia de Loja. Nosotros solamente quiero acotar algo. Hemos siempre presentado nuestras propuestas a través de ideas y a través de documentos. Presentamos un estudio socioeconómico del impacto que tendría en el estudiantado universitario elaborado por técnicos docentes especialistas en macroeconomía de la Universidad Nacional de Loja, de tal manera que siempre hemos estado predispuestos a contribuir de manera legal a los procedimientos en Loja. De manera personal, mi compromiso con la ciudadanía lojana, porque no permitiremos que se vulneren nuestros derechos y desde cualquier espacio de que estemos, sea como dirigentes, sea como ciudadanos, estaremos velando por proteger y tutelar esos derechos que tenemos consagrados y que hemos conseguido a través de la lucha social. Así que mi saludo a la ciudadanía lojana, desear el mejor de los éxitos en estas fiestas y que podamos reunirnos en familia. Un abrazo a todos.